de Dios. Es el año de la gloria de Dios. El Señor no se guía por las apariencias. El Señor no ve solamente lo externo. El Señor va más allá. La gente va a temblar alrededor suyo porque usted tendrá el poder de Dios. Usted tendrá la verdad en su vida. Y contra eso nadie puede. Todo hombre tendrá que doblar su rodilla, tendrá que temblar. Enfocarnos en Dios solamente, que de ahí vamos a recibir. De resaltar es un hombre de familia, con una esposa, unos hijos que le sirvan a Dios. Toda tu casa puede estar desanimada hoy, pero si tú tomas hoy la bandera, esa casa se va a levantar en el nombre de Jesús. Queremos darle una palabra, ¿verdad? Que va a cambiar sus vidas. Una palabra. El Evangelio es la palabra que va a cambiar y va a transformar y va a traer vida nueva. Bendito es el Señor. A todas las madres que nos están viendo desde aquí, desde la página web de la iglesia El Shaddai, estamos transmitiendo para todas las naciones, llegando allá también a la iglesia El Shaddai de Orlando. Un aplauso a todas las madres de la iglesia de Orlando, El Shaddai. Fuerte, hermanos, pero ese aplauso, las hermanas que están allá. Gloria a Jesús, gloria. Bendito es el Señor. Ellos están siempre pendientes también de toda la iglesia. Entonces a todas las madres, allá a la pastora Rubia. También vamos a darle fuerte el aplauso a la pastora Rubia en Brasil. Gloria a Jesús. Brasil, también allí el pastor Senaldo, ¿verdad? Y la pastora Rubia y a toda su familia. Bendito es el Señor, todas nuestras bendiciones para ellos y a todos los hogares que en esta mañana estamos llegando a ellos. Bendito es el Señor. Vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y quiero que toda la iglesia pueda estar leyendo este pasaje y estar atento a la palabra que Dios nos envía en esta mañana. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice, y versículo 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y yo quiero que la iglesia pueda repetir esta palabra. Vamos a leerlo todos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, tenemos el mensaje de hoy, se llama Cuando las personas oran, algo sucede. Usted puede declarar esta mañana, levante su mano y declare: cuando las personas oran, algo sucede. Otra vez repita: cuando las personas oran, algo sucede. Gloria a Jesús. Vamos a ver la vida de este hombre Cornelio, que nos dice la palabra de Dios que era un hombre que era un centurión. Y un centurión es una persona muy importante, ¿ya? Y más que todo en ese momento que él era un gentil, porque encontramos en la palabra de Dios que Cornelio no era un judío, sino una persona gentil, no era del pueblo de Dios. Pero con todo y eso nos dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y que era una persona muy importante en el gobierno romano, porque un centurión es una persona que está dentro del ejército romano y era una persona encargada de unas 80 personas a su cargo. Y
para llegar a ser un centurión, se necesitaba ser una persona valiente. Diga valiente. Ser una persona valiente y una persona de temple. Diga temple. Tenía cualidades. No todo el mundo podía llegar a ser un centurión. No todos podían ser un centurión. Se necesitaban unos requisitos como era ser valiente. Y Cornelio era un hombre valiente. Y era un hombre de temple. Era un hombre de autoridad. Así que, pero era considerado una persona respetable dentro, ¿verdad?, de su mundo en el cual él se movía, de su espacio geográfico. Era considerado un hombre muy respetuoso. Así que él tenía un tremendo testimonio para todos. Cornelio tenía un tremendo testimonio para todo el pueblo. Pero algo, dice la palabra de Dios, pero no era salvo. Diga, no era salvo. Diga, no era salvo. Aunque fuera valiente. No, esa parte no. No era salvo. Yo les digo a ustedes, aunque esa era una persona muy valiente, era una persona muy temple, de mucha autoridad, que tenía buen testimonio, que tenía autoridad delante de todos los demás, no tenía un pero, había un pero en él, en Cornelio. Les dije yo que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Que era un hombre piadoso, pero había un pero en Cornelio. ¿Cuál era ese pero? Que no era, dígalo, todos en voz alta, no era. Ok, ustedes me van a ayudar. Cuando yo les diga pero, entonces ya ustedes saben. Pero, tenía algún pero, porque este hombre mirándolo con lupa tenía todo. Pero tenía un pero. Tenía un pero, ¿cuál era? No era salvo. Exactamente. No era salvo Cornelio. Dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre que daba mucha limosna. Era un hombre que todo el dinero, sus ingresos, los repartía a las personas pobres. Los daba a la iglesia, al templo donde iba. Él realmente hacía buenas obras. Cornelio hacía muchas buenas obras, pero, exactamente, no era salvo. Él dice que no solamente él era piadoso y temeroso, no, era toda su familia también era así. Sus hijos, incluyendo todos los de su casa, y es más, incluyendo a su servidumbre. Pero, iglesia, exacto. Tenía dinero, porque Cornelio tenía dinero, pero no era salvo. Entonces, dice que la palabra de Dios nos dice también de que vivía donde, en Cesarea. Y Cesarea era un puerto bien mundano. Era un puerto el más importante de Israel en ese momento, ¿ya? Y fue construida por Herodes. Y Herodes construyó ese puerto llamado Cesarea, donde vivía Cornelio. Era una fortaleza llena de muchos placeres. Allí se encontraban
sitios para ir de placer, disfrutar, relajarse, como jacuzzi, como sauna. Allá habían teatro, ¿verdad? Anfiteatro, habían discotecas. Todas esas cosas estaban allí. Principalmente, estas cosas hechas por Herodes era para los soldados romanos. Y ustedes recuerdan que yo les dije ahora que Cornelio era un centurión que tenía a cargo 80 personas. Más que nadie, Cornelio tenía toda la bienvenida y todo el pase ahí libre. Bienvenido, Cornelio, lo estamos esperando aquí a ustedes, ¿verdad? Para que venga a disfrutar en las discotecas, en los bares, aquí, venga a la sauna, venga. Aquí usted tiene vía libre porque precisamente era para ellos, para los soldados romanos que estaban todos estos placeres. Ya podemos imaginar nosotros Acapulco, ¿verdad? Con todos sus placeres, con todas sus cosas de juegos, de azares que hay, ¿verdad? Por allí, o podríamos pensar también en un South Beach donde usted encuentra toda la diversidad de placeres allí que usted puede, las personas, entrar a esos sitios. Así era Cesarea, donde vivía Cornelio, en un puerto bien mundano. Diga bien mundano, diga bien mundano. Pero, ¿sabe una cosa? Pero él no era atraído por estas cosas. Cornelio no le atraía esas cosas, sino que él amaba a Dios. Entonces, esas cosas para él no le indicaban, o sea, no les nacía, ¿verdad? No tenía ningún deseo por ir a estos sitios, por disfrutar de ellos. Pero, a pesar de todo, aunque no le gustara, ¿verdad? Aunque él no le gustaba ir a las discotecas, no le gustaba ir a los bares, no le gustaba ir a los juegos de azares, de fortuna, ¿verdad? Ahí, aunque él no le gustaba estar en compañía de muchas mujeres, pero no era salvo Cornelio. A pesar de todas esas cosas, Cornelio no era salvo. ¿Estamos entendiendo? Dígale a su compañera, ¿está entendiendo, hermano? Dígale. ¿Está entendiendo, Claudia? Vamos a entender todos. ¿Estamos entendiendo? Dele un aplauso a Cristo entonces en esta mañana. Fuerte, 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 fuerte. ¿Cómo se llama usted? Usted, señor, ¿sí? ¿O usted? Eugenio. Yo creía que era Cornelio, porque yo dije, encontré un Cornelio aquí esta mañana. Bueno, Eugenio, señor Eugenio. En esta mañana usted me puede decir una cualidad de Cornelio, de lo que escuchó. Vaya acordándose. Usted es la esposa. Dígale, vaya ayudándole a Eugenio. ¿Qué cualidades tenía Cornelio? A ver, hermana. Entonces decíamos que ¿qué? ¿Nos faltó algo? También tenía una familia que también nos faltó la familia de Cornelio. Yo les dije que la familia de Cornelio era ¿qué? Hermano Alfredo, hermana Marina, ¿qué era? ¿Ah? Sí, exactamente, era como él. Era gente que amaba a Dios, que tenía temor de Dios, que era gente piadosa. ¿Pero qué? Pero no era salvo. No era salvo. Le faltaba algo. Bueno, ahora les quiero decir algo. Cornelio también era una persona, y nosotros la leímos, que oraba. ¿Recuerdan que la leímos en el pasaje? Que Cornelio, ¿qué dice ahí? Y que hacía limosnas ¿al qué? Al pueblo. ¿Y qué más hacía él? Oraba a Dios. Dele un aplauso porque Cornelio oraba a Dios. Pero fuerte ese aplauso.
Yo me gozo porque Cornelio oraba a Dios. Y cuando las personas oran, ¿qué sucede? Yo les dije cómo se llamaba el mensaje. Cuando las personas oran algo, cuando las personas oran algo, allá, Cristian, cuando las personas oran algo, cuando las personas oran algo sucede. Y algo sucedió. Algo sucedió. Porque Cornelio oraba, dice que oraba a Dios un día sí, un día no, cada semana. ¿Cuánto oraba, Jennifer? Oraba siempre, ¿verdad? Oraba siempre a Dios. Así que nosotros vemos el resultado de esa oración de Cornelio. Cuando las personas oran, diga la iglesia, cuando las personas oran, algo sucede. Pero eso hay que internalizarlo nosotros. Por eso nosotros tenemos que repetirlo. Porque es la manera de que yo me internalice y yo declare. Cuando las personas oran, algo sucede. Si usted no lo repite, usted de aquí cuando salga ahorita se lo olvidó todo. Cuando las personas oran, algo sucede. Y cuando usted llegue allí, ¿verdad? A su casa le podemos decir a otros, cuando usted ore, algo va a suceder. Así que este hombre dice que cuando él estuvo orando, usted va a leerlo en su casa, en el capítulo, todo el capítulo 10 y parte del versículo 11, usted va a encontrar de cómo Cornelio vino a ser salvo. Llegó a ser salvo a través de que cuando Dios escucha la oración de Cornelio, porque Dios escucha, Dios responde y Dios actúa. Así que usted declare en esta mañana, Dios escucha, Dios responde, Dios actúa. Dios actuó en la vida de Cornelio y su casa y toda su familia. Porque escuchó la oración de Cornelio. Y dijo, es necesario que Cornelio sea salvo. Porque Dios hace todo, ¿verdad? Para que las personas se salven. Dios hace todo lo que está de su parte. Todo lo que le toca a Dios hacer para que usted y yo seamos salvos, Dios lo hace. Diga, Dios está haciendo todo. Declara, iglesia, Dios está haciendo todo para alcanzar un alma. Pero ¿cuánto lo hemos dicho a todos? A ver, Dios está haciendo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Pero en esta mañana no nos vamos a olvidar. Dios está haciendo, en esta mañana, ¿verdad? Dios está actuando para alcanzar un alma. Dios está haciendo todo para que un alma sea salva. Usted le da un fuerte aplauso a Dios por esa misericordia de Dios, por esa gratitud de Dios, por esa grandeza de Dios. Mire que Cornelio lo tenía todo. Tenía toda la plata, todo, pero no era salvo. Y sin salvación no hay alegría. Sin salvación no hay gozo. Sin salvación no hay felicidad. Cornelio le faltaba algo y era lo principal, que es la salvación. ¿Verdad? Así que nosotros cada día estamos agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado. Cada día nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Porque no es con oro, no es con plata. Podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos la salvación como Cornelio, no era salvo. No soy salvo, de nada me vale. De nada me vale que conseguirá el hombre todo y perderá su alma.
Ahí no hay nada que valga la pena. Entonces, a través de esta oración que este hombre hacía, de alguna manera buscaba a Dios, de su manera, buscaba a Dios a través de la oración. Pero Dios escuchó y Dios actuó. Y fue así como le apareció un ángel que usted puede leer más adelante en el capítulo 10, todo el capítulo 10 y el capítulo 11, y usted va a ver cómo Dios le respondió, ¿verdad? A través de un ángel que se le apareció a Cornelio y le dijo que mandara a buscar a un hombre llamado Pedro. Y vamos a buscar en Hechos 11:14, y allí vamos a leer la parte que dice, yo le quiero leer el versículo 13 también, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tenía que haber entonces alguien que viniera a predicarle a Cornelio, viniera a predicarle, a decirle cómo él iba a ser salvo. Él te hablará, ¿verdad? Él le dice, él te hablará palabras, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hermana, se necesita decir unas palabras, se necesita conocer, ¿verdad? Cómo ser salvo, cómo soy yo salvo. Como Cornelio quería saber. Pero el Señor le dice, vas ahora a buscar una persona que te va a decir, te va a enseñar todas las palabras que tú necesitas, te va a indicar todo lo que tú tienes que decir y hacer para que seas salvo tú y toda tu casa. Así que Cornelio entonces empezó a hacer lo que Dios le había mandado hacer y fue a mandar a buscar a este hombre con todas las señales que Dios le había revelado a Cornelio para que fuera a buscar a Pedro. Y este hombre le iba a hablar palabras por las cuales sería salvo. Así que cuando nosotros venimos invitando a una persona aquí, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ¿verdad? Para que conozca cómo tú puedes ser salvo. Para que conozcas que es necesario que tú tengas salvación. Para que tú encuentres las palabras que tienes que decir, para que tú y yo seamos salvos, para que toda mi casa seamos salvos. Y solícito lo hizo Cornelio. En Hechos 10:24 vamos a estar leyendo, Hechos 10:24, que dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Toda la iglesia, vamos a leer todos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes, a sus parientes y amigos más íntimos. Y el 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que este hombre fue un padre eficiente. Cornelio fue un padre eficiente con toda su casa, con toda su familia, porque él se esforzó en mantener su familia unida en las cosas que verdaderamente importan. Diga, las cosas que verdaderamente importan. Levante su mano y declare, las cosas que verdaderamente importan. Como ¿cuáles son? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente importan? La salvación.
La salvación es una de las cosas que verdaderamente importan. Porque ¿qué ganará el hombre con ganar todo el mundo, mas perdiere su alma? De nada le sirve. Esto se refleja en el hecho de que Él llamó a que vinieran a su casa. Vamos a escuchar la palabra de Dios, en que Él se esmeró, en que nosotros podamos tener a nuestros parientes aquí, en que nosotros podamos traer a nuestras familias aquí a la iglesia, en que podamos traer a nuestros amigos aquí a la iglesia. Porque estamos ejerciendo ¿qué? Una influencia positiva. Nos estamos esmerando en lo que es más que diga, en lo que es más, diga, lo más importante. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted, iglesia? ¿Qué es, iglesia? Entonces hay que esmerarnos en eso, todos a buscar eso, como se esmeró Cornelio. La salvación es todo en nosotros. Después que tengamos la salvación, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Usted lo cree? Usted diga, declare en esta mañana, Señor, cuando tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo todo. No, a mí no. Diga, cuando tengo a Cristo, declare. Declare. Cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Pero muchas veces, quizás lo primero son otras cosas. Y este hombre lo tenía todo, pero no era feliz. No era feliz Cornelio. Le faltaba algo. Le faltaba algo. Y era tener a Cristo en nuestro corazón. Así que muchas veces nosotros todos los que hemos llegado a Cristo habíamos experimentado un vacío en el corazón. Recuerden que todos nosotros decimos, yo tenía un vacío en mi corazón. No lo llenaba nada. No lo llenaba nada hasta que encontré a Cristo. Y Dios me dijo, la manera que tú tienes que ser salva fue así como Cornelio, a mi esposo y a mí. Hay una manera. Aunque íbamos a la iglesia católica, yo era católica y yo era hija de María y de todo eso yo tenía vacío en mi corazón. ¿Verdad? Pero el Señor dijo, hay una manera que tú tienes que saber y que tú tienes que escuchar unas palabras y que tú tienes que decir unas palabras para que tú seas salva. Cuando ese día lo hice, yo sentí que ese vacío había sido llenado. Había entrado la presencia ¿de quién? Del Rey de Reyes, de Cristo, en su corazón. Usted lo ha sentido, si lo ha sentido, aplauda a Cristo. Fuerte el aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Jesús. Aleluya. Es maravilloso ese día, ¿verdad? Esto fue una fiesta en la casa de Cornelio, porque hubo pecadores arrepentidos, hubo la familia de Cornelio arrepentida. Cornelio lloraba, ¿verdad? Sus amigos lloraban. Así como cuando en la iglesia, ¿verdad? Hay una fiesta aquí en la iglesia, cuando hay almas que se salven, cuando hay almas que alaban a Dios, cuando hay almas que dicen yo acepto a Cristo como mi Salvador y Redentor y que saben que solamente Cristo murió en la cruz del Calvario como lo hizo Cornelio, porque Pedro le dijo, él dijo, tienes que escuchar unas palabras que tú te harán salvo y las vas a decir. Todas estas cosas sucedieron allí, ¿verdad? En este lugar de Cesarea. Y se dio una apertura terriblemente de bendición a todas las naciones gentiles, porque hubo un hombre que se puso en la brecha buscando lo más importante, como fue Cornelio, y con toda su casa, y él oraba a Dios que algo sucediera en su vida espiritual, que él oraba a Dios cómo conocer a Dios, él oraba por esa salvación, como cuando una persona ora por eso, una madre ora por un hijo, así oraba Cornelio, para que ese hijo sea salvo, ¿verdad?
Así estaba Cornelio también orando, Señor, orando por mi familia, porque yo no quiero que mis hijos Señor, se pierdan. Señor, yo quiero que toda mi casa, incluyendo mis parientes, pero yo también incluyo mis amigos cercanos, yo también incluyo a toda mi servidumbre, yo también, ¿verdad? Quiero la salvación para todos los perdidos. Así estaba Cornelio. Esa oración Dios la escuchó, Dios la respondió, Dios actuó y se dio una apertura de lo que nosotros hoy podemos recibir, que el evangelio llegó a nosotros los gentiles, los que no éramos el pueblo escogido por Dios. A nosotros también nos llegó el evangelio a través de un Cornelio que oraba a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús, bendito es el Señor. Estos son las oraciones que cambian el mundo. Orar cambia el rumbo del mundo. Cuando las personas oran, algo sucede. Y vamos a ver que Cornelio entonces fue el primer gentil en ser salvo. Un hombre que lo tenía todo, pero no lo tenía todo, en verdad. Todas las cosas, pero las cosas materiales. Me pregunto yo, ¿cuántos Cornelios estarán pasando alrededor de nosotros? ¿Cuánta gente religiosa, pero que están sin salvación? ¿Cuántas gentes que hay mucha religión en su vida, pero no son salvas? Porque Cornelio era un hombre religioso, pero no era salvo. ¿Cuánta gente, verdad, en realidad aman a Dios? Pero hay muchas mentiras que muchas iglesias dicen, que muchas sectas le dicen, de tal manera que usted va a ser salvo. Y no es la manera que Dios desea. No es la manera que Dios dice. Y por eso no pueden ser salvos. Así que muchas personas piensan que por encomendarse a Dios en el día, ya yo soy salvo. Yo me encomiendo a Dios y ya se creen que usted es salvo. Pero no son salvos. Entonces vemos que Cornelio era mucho más cristiano que nosotros. Pero él no era salvo. Entonces vamos a asegurarnos de que no falte lo que le faltaba a Cornelio. Esa única cosa que le faltaba a Cornelio, que no falte también en nuestra familia, que no falte en nuestros parientes. Esa única cosa que le faltaba a Cornelio, que no falte en nuestros amigos, ¿verdad? Que no falte en esa gente que es buena. Mire que yo escucho mucho decir, esa persona es buena. Pero esa persona puede ser buena, pero no es salvo. Esa persona puede ser bondadosa, pero no es salvo, le falta algo. Y es tener a Cristo en el corazón. Amén, iglesia. Sí, hay muchas personas dicen, esa persona es buena persona, pero no es salvo. No hacemos nada con que sea buena persona. Si no es salvo, le falta una gran cosa, que es tener a Cristo en el corazón. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hay que, entonces, mi papá puede ser una buena persona, mi mamá puede ser una buena persona, una buena madre, pero si no es cristiana, le hace falta una gran cosa, y es ser salvo. Hay que procurar para que estas personas de nuestra familia, nuestros parientes, nuestros amigos, vamos a ganarlos para Cristo, como hizo Cornelio. Dice la palabra de Dios que cuando llegó Pedro, halló muchos que se habían reunido, ¿verdad? Porque empezó Cornelio a convocar a sus parientes, a convocar a su familia,
a convocar a sus amigos, a llamarlos, a visitarlos. Mira, hoy van a venir, nos van a decir cómo vamos a ser salvos, cómo tener a Cristo en el corazón. Oye, te invito a la iglesia, hoy vamos a la iglesia, voy para el templo, te invito a que tú seas salvo, porque tú eres una buena persona, pero te falta algo. Tú eres un buen padre, pero te falta algo. Tú eres un buen amigo, pero te falta algo. Y es que tengas a Cristo en tu corazón. Yo te invito, yo te llevo. Vamos a la iglesia para que conozcas cómo ser salvo, para que tú conozcas de Dios. Cuando las personas oran, algo sucede. Y esto cambió la historia de la humanidad. Lo que Cornelio hizo cambió la historia de la humanidad. Solamente un hombre orando a Dios, siempre. La oración, ¿verdad? Para la salvación es importante. Hay que orar para la salvación. Hay que orar y la iglesia, la familia, las madres, los padres, hay que venir al templo a orar siempre, a orar siempre, a orar como dice la palabra, constantes en la oración como era Cornelio para que las cosas cambien. El hijo se ha transformado, así como cuando una madre ora, los hijos, ¿verdad? Suceden cosas en ellos, así como sucedieron cosas tremendas en hombres que tuvieron una madre detrás, ¿verdad? En oración. Los grandes hombres que movieron la historia del mundo tuvieron detrás de ellos unas madres que oraban, ¿verdad? Una gran madre. Madres de oración, como lo fue el gran predicador evangelista que salvó a Inglaterra solamente a través de orar y predicar la palabra, orar y predicar la palabra, como sucedió la gran revolución, el gran cambio que se dio en Inglaterra a través de hombres como Juan Wesley, que su madre Susana estaba allí orando por sus hijos. Hay que amarlas todo el año. Hay que respetarlas. Las madres queremos que nos cuiden nuestros hijos. Las madres somos nobles. Pero madres como la madre de Nancy, que se llamó la madre de el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue el que emancipó, ¿verdad? Él abolió la esclavitud en Estados Unidos. Detrás de este gran hombre había una gran madre y una gran madre de fe que le inculcó desde pequeñito la palabra de Dios. Y la madre de Juan Wesley decía, lo más importante que tuvieran sus hijos era la palabra de Dios. Que todos sus hijos tuvieran la Biblia. Y hoy en día nosotros tenemos que volver a eso. Nuestros hijos tengan la palabra de Dios. Que nuestros hijos se lean la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y por eso estos hombres fueron grandes. Porque hoy en día nosotros debemos regalar más la palabra de Dios. A una madre se le debe dar una palabra de Dios, una Biblia. A un hijo se le debe dar la palabra de Dios, una Biblia. La palabra de Dios cambia. Y así vemos la madre del profeta Samuel, que fue un gran hombre en el pueblo de Israel, Ana, una madre de oración. Una madre que le pidió a su hijo para ser consagrado su hijo. ¿Verdad? Señor, este hijo va a ser consagrado para ti. Orando por él, Señor, te lo entrego a ti. Y llegó a ser un gran profeta, un gran juez. ¿Verdad? El juez, uno de los más grandes jueces que existió en el pueblo de Israel, como fue Samuel. Era un profeta, un sacerdote.
y cambió una gran historia del pueblo de Israel. Un hombre como Samuel fue uno de los más grandes hombres de la Biblia también. ¿Por qué? Porque una madre lo consagró para Dios. Una madre que oró a Dios por él todo el tiempo. Así que, iglesia, cuando las personas oran, las cosas cambian. Las cosas, algo sucede. Nosotros tenemos que invitar a toda nuestra familia. Es el tiempo, iglesia, como lo hizo Cornelio, para que las cosas cambien en este barrio donde yo vivo, Señor. Las cosas van a cambiar. Yo me voy a poner a orar, ¿verdad? Yo voy a pagar un tiempo en oración. Voy a ser constante. Voy a ir a la iglesia. Voy a afilar mi vida. Mi hacha está desgastada. Señor, no estoy sin fuerza. Pero ¿dónde conseguimos la fuerza? En la oración. Y vamos a ir a subir a la oración. Vamos a afilar el hacha de nuestra vida, porque esto va a cambiar. Esto se va a tener que transformar. Esto tiene que suceder algo. Y yo no lo voy a conseguir quedándome en la casa viendo el problema, hablando del mismo problema. Yo lo voy a conseguir es subiendo a la oración. ¿Usted lo cree, iglesia? Cuando las personas oran, algo sucede. No vamos a ver nada si nosotros no oramos. Cornelio no hubiera visto nada si él no se hubiera puesto a orar. Pero fue así como Dios le transmitió. Le transmitió la visión, le transmitió el mensaje. Mira, ves ahora ya donde unos hombres que predican el evangelio y hazlo venir a tu casa. Qué lindo sería conocer la casa donde, porque me parece que me dijeron que está la casa donde Cornelio, parece ser que está eso en Israel, algunas cosas donde Cornelio hicieron, bueno, dieron el mensaje, se dio porque esto es relevante. Esto es relevante para la historia del pueblo de Dios. Saber que nosotros a través de Cornelio, de una oración de Cornelio, nosotros también pudimos entrar, ¿verdad? Ser como los hijos de Dios, como el pueblo de Dios, escogido por Dios. Entonces esto es relevante, lo que hizo Cornelio es relevante. Viviendo, nosotros no tenemos ya excusa de que porque vivamos en un medio que nos absorba, un medio tan mundano como era Cesarea. Este hombre se apartó de eso. Nosotros también tenemos que apartarnos de eso, del amigo que te brinda el trago. No nos vamos a decir, es que el amigo me hace caer, es que las mujeres me hacen caer. No hay excusa. Diga, no hay excusa. No hay excusa ya. Este hombre lo tenía todo para pecar, para distraerse. Hoy la juventud no tiene excusa, ¿verdad? De que es que las diversiones necesitamos. No. Eso no trae ningún disfrute, eso no trae la alegría, no trae la felicidad. La felicidad la tenemos solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Vamos a revolucionar nuestro barrio, revolucionar en el buen término de la palabra. Vamos a impactar nuestro barrio, ¿verdad? Vamos a impactar nuestra familia. Vamos a hacer una lista de toda nuestra familia que aún no es salva. Y vamos a hacer como Cornelio. Vamos a estar orando, Señor, que mi familia te conozca. Porque hay un pero en nosotros. Nosotros somos buena familia, somos respetables. Tenemos plata, hacemos buena limosna, pero hay un pero en mi familia. Pero es que no somos salvos. Pero mi familia no es salva. Entonces vamos a quitar ese pero hoy. Ese pero
de nuestra vida, ese pero de nuestros hogares, de nuestra familia, vamos a quitarlo y vamos a decir cuando las personas oran, algo sucede, Señor, esto tiene que cambiar, esto se va a cambiar, yo lo creo en mi vida. Si en esta mañana usted dispone y dice, esto va a cambiar, esto va a suceder algo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de oración. Vamos a tener un tiempo más de dedicación a la oración. La iglesia es un tiempo que Dios nos está llamando a orar más, a redoblar más la oración. Que no tengas desesperanza. Algo bueno va a suceder, algo bueno en mi vida va a suceder y lo voy a lograr a través de arrebatar las cosas, ¿verdad?, que el enemigo nos ha quitado. ¿Cómo se las vamos a arrebatar? Arrebátaselas a través de la oración. Esto me pertenece a través de la oración. ¿Cuántas madres aquí quieren arrebatar hoy muchas bendiciones también? Muchas madres van a decir, Señor, voy a orar por mi hijo, por mi hija. Señor, yo quiero que mi hija sea una sierva tuya, que mi hijo sea un siervo tuyo. Van a estudiar, van a estar todo. Pero primero, Señor, yo deseo que ellos, todo lo que ellos aprendan, todo lo que ellos tengan, sea para ti, Señor. Sea para el servicio de Dios, sea para la entrega tuya, Señor. Vamos a servirle más al Señor. En este día de las madres, nuestros hijos, nuestros frutos, vamos como madres a presentárselos a Dios. Vamos a entregárselos a Dios como hizo Ana. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos allí todos unidos en esta mañana a hacer este gran clamor y decirle, Dios mío, hoy es tiempo en el cual tú nos estás invitando, tú nos estás llamando como Cornelio. Cornelio, Señor, oh Padre, oraba fervientemente. Cornelio oraba constantemente, orabas incesantemente, Padre, por la salvación de su vida, pero también por la salvación de su casa.